cima, cima! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡La avalancha, avalancha! ¡Avalancha, avalancha! Hola, muy buenas, yo soy Bruno y hoy os traemos Everest Go, un juego de cartas de estrategia y mecánicas Take That, donde competiréis por ser los primeros en equipar a vuestros alpinistas y escalar la cumbre más alta del mundo. Este es el primer juego creado por Óscar Pérez y Patricia García e ilustrado por el mismo Óscar Pérez. Si te encantan los juegos rápidos de explicar, con interacción directa con los rivales, mecánicas de toma ESO y un punto de picardía, Everest Go, este juego. Vamos a ver qué trae el juego y cómo se juega. Y como siempre os decimos, quedaros hasta el final del vídeo porque os vamos a dar unos consejos muy útiles para no quedaros sin ropa en la nieve. En Everest Go te conviertes en un alpinista que se intenta equipar lo mejor posible antes que la montaña o tus rivales frenen tu ascenso. Tu objetivo es tener la mejor equipación lo antes posible y gritar Everest Go, Everest Go. Se puede jugar de 2 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de 20 minutos y a partir de 6 años. Vamos a ver qué trae el juego. El juego dispone de 24 cartas de personaje para formar tu alpinista, 48 cartas de prenda, gorros, chaquetas, pantalones, botas, etc. 32 cartas de acción y 2 cartas de objeto especial, oxígeno y bandera. Vamos a ver cómo preparar la partida. Cada jugador construye su alpinista con las 6 cartas de personaje: cabeza, torso, brazo derecho, brazo izquierdo, piernas y pies. Devuelve a la caja las cartas que no se utilicen. Según el número de participantes, hay que sacar algunas cartas del juego antes de formar el mazo. Para 2 participantes, saca un set o una equipación completa de 3 puntos y también una equipación completa de 1 punto. Para partidas de 3 participantes, sacaremos solamente una equipación completa de 3 puntos. Y para partidas a 4 participantes no sacaremos ninguna carta de la partida. Después mezclaremos las cartas de acción, prenda y objetos especiales para formar un único mazo. Posteriormente repartiremos en secreto 3 cartas a cada jugador. Empezará el jugador que vaya más abrigado y se jugará en sentido horario. Si jugáis con alpinistas principiantes, es decir, jugadores de 6 a 9 años, os recomendamos que quitéis las cartas de ventisca y avalancha para una experiencia más sencilla. Vamos a ver, pues, cómo se juega. En tu turno podrás realizar una de estas 3 acciones: jugar carta de prenda, jugar carta de acción o mejorar tu mano. Jugar una carta de prenda: equipa a tu alpinista colocando las cartas sobre las partes del cuerpo. A tener en cuenta que las prendas se apilan unas sobre otras y solo la última queda visible. Las prendas ocultas debajo de las otras no se pueden mirar, ni las tuyas. Las prendas tienen puntos de 1 hasta 4 y las de 4 puntos no se pueden descartar, pero sí pueden ser robadas o congeladas. Las prendas se pueden colocar en cualquier orden y no se pueden revisar las prendas ocultas debajo de las otras. Jugar carta de acción. Las cartas de acción pueden ayudarte o fastidiar a otros jugadores. Te permiten provocar tormentas, robar prendas e incluso también robar cartas especiales y bloquear a tus rivales. Úsalas estratégicamente para avanzar o frenar a tus rivales. Y por último, mejorar tu mano. Descarta tantas cartas como quieras y roba hasta tener 3 nuevamente en tu mano. Si se acaba el mazo, vuelve a barajar la pila de descartes y forma un nuevo mazo. Veamos ahora las cartas de acción. Hay 11 distintas. Robo de equipo. Puedes robar cualquier prenda, incluso las de 4 puntos, u objeto especial, y colocárselo a tu alpinista. No podrá ir a tu mano. Robo de mochila. Mira la mano de un rival, quédate una carta y llévala a tu mano. Diosa de la montaña. Quédate una carta de la pila de descartes y llévala a tu mano. Bola de nieve. Descarta una prenda de cualquier rival y ponla en la pila de descartes. No podrás descartar ni cartas de 4 puntos ni objetos especiales. Yeti. Descarta 2 prendas de 1 o 2 alpinistas, es decir, o 2 prendas de un mismo alpinista o una prenda de cada alpinista. Tampoco puedes descartar objetos especiales ni prendas de 4 puntos. Ventisca.
Descarta todas las prendas visibles y ocultas de una parte del cuerpo de un alpinista. No puedes descartar prendas de 4 puntos y por lo tanto tampoco las ocultas que hubieran debajo de una prenda de 4 puntos. Así que descarta las prendas de una en una y si hubiera una de 4 puntos, debes parar allí. De esta forma se salvaría la carta de 4 puntos y las que hubiera debajo. Tienda de campaña. Solo puedes jugar esta carta defensivamente. Cuando alguien te tire una carta de acción, puedes cancelar su efecto y descartar ambas cartas. Hipotermia. Se coloca en una parte del cuerpo de un alpinista y bloquea dicha parte del cuerpo. Mientras una parte esté congelada, no se pueden añadir ni quitar prendas de ahí, y ese alpinista no podrá decir Everest Go para finalizar la partida. Si otro jugador dice Everest Go para finalizar la partida, no se contarán los puntos de debajo de las cartas de hipotermia. Resfriado. Se coloca al lado de un alpinista y te hace perder 5 puntos si estás resfriado al final de la partida. Si alguien se defiende del resfriado con una tienda de campaña, en vez de descartarlo, se contagia y se pasa al siguiente jugador de su izquierda. Esto puede pasar de forma continua si los siguientes jugadores también utilizan una tienda de campaña. Fuego. Te permite o bien descartar una carta de hipotermia o bien quitarte un resfriado y pasarlo al jugador de tu izquierda. Y por último, avalancha. Escoge una parte del cuerpo y una dirección, izquierda o derecha. Cada participante coge todas las prendas de dicha parte del cuerpo y las equipa al jugador de su izquierda o su derecha. Si alguien tiene esa parte del cuerpo con hipotermia o juega una carta de tienda de campaña, se le salta y no podrá perder ni recibir cartas, pero seguirá afectando al resto de jugadores. Por ejemplo, en este caso, esta parte del cuerpo pasaría a este jugador y este jugador que debería venir esta parte del cuerpo a este otro, se le saltaría y pasaría al siguiente. En algunas ediciones del juego es posible que os encontréis con dos tipos de carta de acción con una iconografía incorrecta. Estas cartas de acción son la carta de ventisca y la carta de bola de nieve, las cuales pertenecen al Yeti. Cuando hayas equipado al menos una prenda en todas las partes de tu alpinista, en tu turno podrás gritar Everest Go. Si alguien tiene su alpinista afectado por la carta de acción hipotermia, no podrá decir Everest Go y en cuanto alguien lo diga pondrá fin a la partida inmediatamente y ese participante ganará 3 puntos extra, aparte de los puntos del equipo que lleve su alpinista. Cada jugador suma todas las partes de sus prendas y objetos especiales, tanto visibles como ocultos, y ganará el que tenga más puntos. En caso de empate a puntos, ganará el jugador que haya dicho Everest Go. Si persiste el empate, ganará el jugador que tenga más objetos especiales. Si aún así el empate persiste, el jugador que tenga más cartas de 4 puntos o más cartas de 3, etc. Alternativamente, la partida también puede finalizar si se agota el mazo 3 veces sin que nadie haya dicho Everest Go. Lo prometido es deuda. Aquí vienen unos consejos muy útiles tal y como os prometimos. El primero de ellos es que tengas cuidado con el equipo oculto de los demás. Lo que no se ve puede cambiar totalmente la partida. Calcula bien y asegúrate de que cuando grites Everest Go seas tú el que tenga más puntos. El segundo es que puedes reservarte algunas cartas de acción estratégicamente para jugar de forma defensiva, para recuperar prendas u objetos especiales que te roben o para girar las tornas en el último turno. Y el tercero es que puedes congelarte a ti mismo. Te puede servir para bloquear una parte de tu alpinista con muchos puntos y así no te lo podrán robar. Sobre todo si tienes preparado un fuego para poderte descongelar cuando quieras decir Everest Go. Pues así se juega a Everest Go. Ahora ya podéis reuniros, preparar vuestros alpinistas, disfrutar juntos de la partida y fastidiaros unos a otros. Que las nieves os sonrían y que el grito final de Everest Go os lleve directos a la cima. Y cuando echéis esa partida, nos encantaría saber cuál ha sido vuestro momento más épico de la partida. Os leemos en comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.